Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Soy Mónica Martínez Ariego de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y voy a hablar en esta ocasión sobre los últimos días de Adelaida García Morales, la polémica novela de Elvira Navarro que convierte en protagonista a la escritora extremeña Adelaida García Morales. Esta presentación constituye tan solo un breve avance de lo que será el trabajo escrito. Adelaida García Morales A Adelaida García Morales se la conoce como el ángel negro de la literatura española. Su estilo introspectivo y su capacidad para construir atmósferas cargadas de misterio y melancolía la convirtieron en una figura enigmática y fascinante. Entre sus obras más destacadas se encuentran El Sur, Bene y El silencio de las sirenas. El Sur es bien conocida por haber inspirado una famosa película de Víctor Erice. Estos textos exploran la soledad, la memoria y las relaciones humanas desde una perspectiva profundamente lírica. A lo largo de su trayectoria, Adelaida García Morales recibió numerosos elogios por su habilidad para captar la complejidad de las emociones humanas, especialmente en personajes marcados por la realidad del aislamiento y la introspección. No obstante, su vida personal estuvo marcada por el deseo de anonimato, pese a esta exposición pública en una etapa inicial de su trayectoria. Con los años mm, se apartó gradualmente del panorama público, lo que alimentó sin duda el aura de misterio que rodea su figura. Su obra ha sido objeto de numerosos análisis y, pese a lo reciente de su fallecimiento, también de una novelización, Los últimos días de Adelaida García Morales, de Elvira Navarro. Elvira Navarro, nacida en Huelva en 1978, es una escritora española reconocida también por su narrativa introspectiva y por su exploración de la fragilidad psicológica de los individuos. Licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, ha colaborado con diversas entrevistas, con diversas revistas y diarios como Público, El Diario.es, El Mundo, ABC y El País. Entre sus obras más destacadas se encuentran La ciudad en invierno, de 2007, La ciudad feliz, de 2009, que obtuvo el premio Jaén de novela, y La trabajadora, de 2014. Su escritura se caracteriza por una prosa precisa que aborda temas como la alienación, el malestar social y las tensiones internas en los personajes. Navarro transita entre lo cotidiano y lo extraño, lo insólito, desdibujando los límites entre lo tangible y lo intangible, lo simbólico, y retratando con crudeza las experiencias de la soledad y también las crisis identitarias. En los últimos días de García Morales, Navarro combina hechos documentados con ficción, con objeto de recrear los conflictos internos y las circunstancias extremas en que vivió Adelaida García Morales durante sus últimos años. Se inspira concretamente Navarro en un episodio real vivido por García Morales, que en ese momento se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Luego nos referiremos a los pormenores. El caso es que esta representación de Adelaida García Morales por parte de Elvira Navarro ha dado lugar a un debate ético y literario también, especialmente tras las críticas vertidas por Víctor Erice en El País, que luego estudiaremos. El análisis de la novela girará en torno a tres ejes: las estrategias narrativas, los dilemas éticos que plantea no solo la novela, sino la publicación misma de una novela sobre esta temática, y la tensión entre ficción y realidad. Aquí vamos a plantear estas cuestiones solo de manera sucinta. En la publicación desarrollaremos todo con mayor detalle. En los últimos días de García Morales, de Adelaida García Morales, Elvira Navarro emplea una narrativa que fusiona elementos biográficos con ficción. Crea una obra cuya trama oscila entre el reflejo fiel de la realidad y la imaginación creativa,
La novela se inspira, como antes apuntamos, en un hecho real. Poco antes de fallecer, García Morales solicitó 50 euros en una delegación de Igualdad para poder visitar a su hijo en Madrid, un dinero que se le denegó. A partir de este episodio, Navarro construye una suerte de documental que gira en torno a dos mujeres, la realizadora de un documental y una concejala de cultura, obsesionadas ambas con la escritora y con saberlo todo de ella. La narración explora así los días finales de la vida de García Morales, incorporando detalles biográficos tales como el aislamiento social al que voluntariamente la autora se entregaba, su pensamiento mágico y el tratamiento psiquiátrico que recibía, incluyendo menciones de sus visitas al médico. Navarro utiliza una prosa austera y precisa para reflejar la soledad y también la vulnerabilidad de García Morales. La narración oscila entre la empatía y la dramatización de los hechos, porque hay empatía, pero esta empatía se logra ciertamente a expensas de la privacidad de García Morales, ya que la autora decide no recurrir a herramientas tan comunes en la ficción biográfica como los seudónimos. La inserción de documentos reales, como paratextos, un listado con información biográfica procedente de Internet, aclaraciones, una larga transcripción de un podcast emitido con ocasión de la muerte de la autora, contribuyen a esta falta de distanciamiento entre personaje histórico, de carne y hueso, y ficción, ya que García Morales queda explícitamente identificada. En lo que concierne al problema ético que suscita la publicación de esta novela, la carta de Víctor Erice publicada en El País ofrece una perspectiva privilegiada de los entresijos de esta cuestión, particularmente en lo que atañe al impacto emocional de la novela en el entorno cercano a García Morales. Erice, que fue exmarido de la autora, cuestiona no solo la falta de disimulo en el uso del nombre y la imagen de su ex esposa, sino también el componente comercial del proyecto, que según él instrumentaliza la memoria de una escritora que había optado voluntariamente por el anonimato en sus últimos años. Erice acusó a Navarro y a los medios que reseñaron la obra sin mencionar sus componentes de ficción de forma contundente, y los acusó de apoderarse del nombre y apellidos de la escritora, de robar la vida de García Morales, de utilizar de forma descarnada las vidas ajenas, cito literalmente, de banalizar su memoria como escritora y su identidad como ser humano, y de dar una imagen esperpéntica y estrafalaria que nada tiene que ver con el carácter, el aliento y el humor de la escritora. Según Erice, la novela constituye una explotación lucrativa de la existencia de su ex esposa, que no habría considerado las consecuencias morales que su proceder pudiera causar en terceras personas, el proceder de la novelista que lleva a cabo este ejercicio de biografía ficcional de García Morales. Estas declaraciones de Erice suscitaron un debate público sobre los límites entre la libertad artística y el respeto ético, por la figura representada. Elvira Navarro respondió a Víctor Erice: sabía que me estaba metiendo en un terreno pantanoso. Podía haber hecho una biografía, pero no soy una estudiosa y como creadora no me interesaba. Entiendo el enfado, pero no la reacción airada de Erice, porque en el libro explico por todas partes que es una ficción. Otra cosa sería que no lo hubiera advertido, pero lo pone en la cubierta y en 2 ocasiones más de forma explícita. No podía ponerlo en cada una de las páginas. Todo lo que utilizo en mi novela aparece en Internet. Yo no desvelo nada. No entiendo lo que ha pasado, porque pensaba que estaba claro lo que era verdad y lo que era ficción, algo que he hecho para que no hubiera confusión, pero creo que ha habido cierto amarillismo en el tratamiento de mi libro en la prensa desde que se dijo que se publicaría. Yo quería hacerle un homenaje a Adelaida García Morales, ya que no se hablaba de ella en absoluto. No tenía sentido que yo hubiera puesto otro nombre, como Paquita Martínez, que es un nombre al que se refiere Erice en su artículo, como ejemplo.
Sabía que me arriesgaba al hacer una ficción sobre un personaje real, pero quería homenajearle. Y bueno, en fin, Navarro se defiende diciendo que volvería a escribirla igual. Asumo, dice, lo que ha pasado podía pasar, pero lo volvería a hacer. Este debate entre Erice y Navarro suscita ciertamente interrogantes sobre los derechos post-mortem y la legitimidad de convertir en narrativa la vida de una autora recientemente fallecida. El uso de personajes, nombres y anécdotas reales en la ficción conduce, en efecto, a la interpretación del texto por parte del lector como una biografía, aunque no lo sea. Es cierto que Navarro señala que su obra es una ficción. Lo afirma en varias ocasiones, concretamente en un apartado titulado Declaraciones. Este libro es una obra de ficción, dice. Todo lo que se narra es falso y en ningún caso debe leerse como una crónica de los últimos días de Adelaida García Morales. Quiero, no obstante, señalar que parte de la historia que aquí se cuenta se inspira en 2 emails de Rosario Izquierdo Chaparro que recibí poco después de la muerte de la autora y que relatan una anécdota ocurrida antes de que falleciera. En este punto reproduce los 2 emails del 20 de noviembre de 2014 y del 2 de diciembre de 2014. Sin embargo, las elecciones narrativas de Navarro, a las que aludimos en el apartado anterior, intensifican la conexión entre realidad y ficción, diferenciando la obra de Navarro de otras ficciones biográficas que mantienen una separación más clara entre el personaje real y su representación literaria, entre la verdad histórica y la creación artística. Esta tensión se refleja en las reseñas de la obra efectuadas por los medios, donde titulares ambiguos que, como la propia Navarro ha reconocido, buscaban el amarillismo, reforzaron la percepción de la obra como un relato auténtico. En conclusión, podríamos plantear que los últimos días de Adelaida García Morales presentan un claro conflicto ético al utilizar sin disimulo de ningún tipo elementos biográficos de una figura real y además detalles de carácter muy íntimo, datos de carácter protegido incluso, como los relacionados con su historial médico, particularmente psiquiátrico, una cuestión delicada. La polémica entre Erice y Navarro refleja una tensión entre dos polos. De un lado, el respeto hacia la memoria de García Morales, así como el derecho de los familiares que quedan en vida a proteger su intimidad, y de otro, la libertad creativa de la autora, de Elvira Navarro en particular, también de todos los autores en general, para reinterpretar hechos históricos y peripecias biográficas de figuras reales. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.